Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el editorial, específicamente las páginas de opinión. Dice Luisa Santamaría, los comentarios periodísticos sirven para cambiar el mundo y en ocasiones también para intentar cambiar la vida. Esta cita, que fue recogida del libro El comentario periodístico de 1990, de alguna manera alude a esta idea que los textos pueden afectar a otras personas y de alguna manera pueden determinar sus decisiones y también sus acciones. Entonces ustedes reflexionen si efectivamente esta premisa o esta cita se podría dar en la actualidad, por ejemplo. Así es como Luisa Santamaría define la labor editorializante, que es la actividad que implica dejar clara la línea ideológica del medio. Entonces, para eso establece lo que vamos a llamar o conocer como la página abierta, donde podemos encontrar, por ejemplo, los artículos de humor, columnas personales, ensayos y o cartas al director. Y por otra parte, también se ejerce la labor editorializante en la página editorial. Allí vamos a encontrar el artículo editorial, columnas de expertas, críticas culturales o sociales y el suelto, por ejemplo. Vamos a seguir con la página abierta. La página abierta se dice que puede tener un estilo más ameno o incluso folletinista. Nosotros ya hemos hablado del concepto de folletín, que esto es propio del siglo XIX, que es ir entregando algunas misceláneas, incluso novelas, por etapas, por capítulos. También se dice que pueden ser escritos por personas que no son periodistas. Y lo otro, acá tenemos un ejemplo de la tercera, del diario La Tercera, que implica un foro o una interacción con la comunidad. Por eso acá en este caso se llama correo. En la página que sigue debiese estar la página editorial. De alguna manera, lo que plantea Luisa Santamaría, que el periódico es el intérprete autorizado para explicar la realidad a sus lectores y debe, de alguna manera, tener artículo editorial. Dice Luisa Santamaría, solo aquí se pueden encontrar opiniones claramente establecidas y por eso es súper importante que ustedes se fijen que siempre, en este caso el ejemplo es de La Tercera, que aparece el staff, es decir, quién es el director, el editor general del medio y también quién es el representante legal por si acaso hubiese que querellarse o hacer alguna denuncia. A continuación, vemos la página editorial e incluso el editorial. Dice la definición que es un periódico como institución habla en forma directa y anónima a la audiencia. Entonces, de alguna manera se define también como la voz del periódico. ¿Cuál es el presupuesto? El medio tiene la obligación moral de tomar una posición editorial y no esconder su línea editorial o ideológica tras una aparente neutralidad. ¿Cuál es el rol o el papel? Ayudar al lector a comprender la realidad. ¿Y cuál es el contenido? Es la voz de todos los responsables de la publicación. Entonces es importante decir que, por ejemplo, hay diarios acá en Chile, por ejemplo, las últimas noticias, que no llevan artículo editorial. Y eso fue una decisión, tal vez, para parecer a lo mejor más neutrales. Desde mi perspectiva, eso no es positivo, pues esconde, tras esa aparente neutralidad, su visión de sociedad, su visión de familia, su visión de la mujer, del hombre, etc. A propósito del contenido, y cuando se dice que es la voz de todos los representantes de la publicación, ha habido casos en que los trabajadores de un medio no se han sentido representados por algún artículo editorial. Entonces, en ese sentido, la
institución, ya sea el medio, se ha visto en la obligación de escribir o incluso decir esto que ayer publicamos no fue de todo el acuerdo de los trabajadores. Ahora bien, eso es importante decir que sobre todo cuando los medios tienen sindicatos. Hoy día el trabajo en medios de comunicación es bastante vulnerable, frágil, entonces muchos de estos sindicatos han tendido a desaparecer. Entonces por eso, de alguna manera, los editoriales cuando se emiten, claro, a lo mejor puede ser que un trabajador no esté muy de acuerdo, pero si sigue trabajando allí quiere decir que asume cuál es la línea editorial del medio. Ahora vamos a explicar la página editorial y acá vamos a tomar que son citadas por Luisa Santamaría algunas palabras de Katharine Graham, que fue editora del Washington Post, que sale en la película que hace algunos años recibió premios de la Academia. Y ella planteaba que debe existir una buena relación, entre editor y editores, o editor y subeditores. En el fondo debe existir un acuerdo en términos generales, porque cada editor, y esto lo hacen en las reuniones de edición, donde de alguna manera podríamos decir se decide qué es lo que va en primera página, qué es lo que va en el editorial, qué es lo que va en la contraportada, etcétera, cuál va a ser la noticia más importante del día. Debe haber un acuerdo entre todos los editores. También dice Katharine Graham que debe haber una relación, o existe, y no hay que hacerse como los lesos, entre economía e ideología. Dice, muchas veces la línea del medio se superpone a los intereses económicos. Eso es lo que debiera ser. También hemos visto casos donde los intereses económicos se superponen a la línea del medio. Eso lo dejo, eso último yo lo di vuelta a modo de reflexión. Siguiendo con Luisa Santamaría, vamos a hablar sobre las funciones del editorial, puesto que plantea que un editorial debe explicar los hechos. De alguna manera se dice que es una suerte de maestro de escuela, es decir, que asume un rol bastante didáctico para explicarle a los lectores qué posición tomar frente a algunas situaciones, acontecimientos, etc. Entonces, por eso se dice que el editorial debe dar antecedentes. Y en ese sentido, cuando hablamos de los antecedentes nos referimos a la historia de un acontecimiento, por eso tiene que aludir al contexto histórico. Otra función que tiene el artículo editorial es predecir el futuro, es decir, proyectar, de alguna manera predecir cuáles son los acontecimientos que ocurrirán en un futuro próximo, en el mañana. Y asimismo debe formular juicios. Y en ese sentido se reconoce que el artículo editorial es una suerte de guardián de la conciencia pública de un país o una nación. Seguimos entonces ahora revisando los tipos de editorial. Entonces tenemos el editorial polémico, que consiste en desmontar la tesis del adversario. Por otra parte tenemos el editorial interpretativo, que se construye en base a un razonamiento técnico, y obviamente las conclusiones son subjetivas porque estamos en el terreno de la opinión. Y en el caso del editorial objetivo y analítico, se trabaja con muchos datos y se abordan los hechos con una actitud desapasionada. Entonces, ¿cuándo se trabaja un editorial polémico? Generalmente cuando hay situaciones de mucha división, polaridad. Por ejemplo, podríamos decir que hoy día, si revisamos la prensa chilena, estoy segura que van a haber muchos editoriales de tipo polémico, pues cuando estamos a puertas de un histórico plebiscito donde están las opciones del apruebo y del rechazo, entonces de alguna manera los que plantean que hay que aprobar el cambio constitucional y una convención constituyente de alguna manera van a desmontar la tesis de aquellos que plantean el rechazo, puesto si no se han hecho reformas en 30 años,
menos se van a hacer ahora. Eso sería, por ejemplo, un caso de que ustedes seguramente habrán leído o encontrarán en las páginas editoriales de estas últimas semanas. Respecto del editorial interpretativo, ese es el más común que aparece siempre en los medios de comunicación, en los diarios, puesto que en el fondo se analiza, se desmenuza, se dan explicaciones, muchas veces recurriendo a un lenguaje más bien técnico y obviamente como estamos en el ámbito de la opinión, las conclusiones son subjetivas. Y cuando aparece el editorial objetivo y analítico, de alguna manera decimos que es cuando el medio no se quiere quemar con un tema, y esto generalmente aparece cuando un acontecimiento se está recién iniciando. Por ejemplo, si hubiese, ni Dios lo quiera, un conflicto bélico entre Perú y Bolivia, por ejemplo, nosotros somos vecinos de ambos países, entonces, claro, tal vez la mayoría de los medios comenzarían a analizar los datos y cómo es que esto ocurrió, pero tratarían de mantener una cierta posición neutral hasta que vayan teniendo y reuniendo más antecedentes para tomar alguna postura. Ahora, respecto del estilo del editorial, vamos a ver que de alguna manera va a ser distinto a los textos de opinión que hemos trabajado hasta ahora, porque de alguna manera se dice que cuando se escribe el editorial se está representando a todo el periódico, entonces por eso debe mantener una cierta dignidad, un cierto prestigio moral. En ese sentido se recupera de alguna manera un estilo más bien informativo, donde lo que interesa es la claridad, la concisión y la brevedad. De hecho, va a ser bien estructurada la forma de escribir editoriales. También se utiliza la tercera persona singular, donde se bloquea el yo. Entonces, si habíamos avanzado en usar la primera persona, ahora no. Hay algunas editoriales que también se escriben en primera persona plural, pero son las menos. ¿Cuál es el esquema? Ya yo lo venía anunciando, que es el típico de sentencia judicial, que es la forma de una pirámide, donde primero vamos a enunciar el tema, eso se conoce como premisa mayor general. Luego abordamos el caso concreto, es decir, cuáles son las implicancias y consecuencias de tomar, por ejemplo, una determinada posición. Y finalmente adoptamos una postura a través de tesis y argumentos. Eso es la conclusión deducible. Entonces vamos a ver que siempre en el penúltimo párrafo va a ir la tesis y al final el veredicto. Entonces por eso después vamos a analizar editoriales donde ustedes puedan ver esta estructura que es la conocida como sentencia judicial. Acá podrán ver ejemplos de páginas de opinión. Como ya les decía, está la página abierta y está la página editorial. Entonces vamos a ir a revisar ejemplos de una página editorial, donde en este caso, por ejemplo, en la tercera, vemos la viñeta de humor, luego observamos el artículo editorial. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que no escriban en formato pregunta? Dice Chile, país desarrollado el 2020. Nosotros podríamos decir, no, Chile no es un país desarrollado en el año 2020. Artículo, punto aparte. Después aparece el staff, que era lo que yo les mencionaba, que era súper importante conocer quiénes son los que dirigen el medio, cuáles son sus representantes legales. Y ahí encontramos columna en caída libre de Roberto Darrigrandi, gerente de asesorías financieras Tanner y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y pasamos entonces a un ejemplo de página abierta donde vemos las cartas al director, correo se llaman, 11 cartas, y luego hay un artículo de experto que se llama Femicidios, la ley del delito. ¿Y quién es la que firma aquí? Tatiana Vargas, doctora en Derecho, Universidad de los Andes. En teoría esta se supone que es una página para todos los lectores, no obstante nos damos cuenta que la mirada también es bastante elitista, quien se da espacio a personas que tienen cierta legitimidad y jerarquía social. Bueno, ahora entonces dejo hasta aquí para después vernos en clase.